Bueno, estamos de regreso para hablar de lo que está pasando en las negociaciones entre China y Estados Unidos, el impacto que va a tener para la economía mundial y en especial para México. Es un tema que me hizo ver nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Me dijo, oye, tenemos que debatir este tema, y tiene toda la razón, y me da mucho gusto recibir, primero que nada, a nuestro experto financiero y económico, Raúl Feliz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tú eres el culpable de esta mesa, así que te doy la internacional. Luis, ¿cómo estás? Encantado. Muy buenas noches. Y Adolfo Laborde, quien es profesor de la Anáhuac y quien también es un experto en materia internacional y comercial. Gracias, Adolfo, por venir. Gracias. Comencemos contigo. Tú eres el culpable, vos sos el culpable, che. Hacía tiempo que debimos haberlo discutido, pero sí, bueno, así es. Nunca es tarde. Importantísimo tema. Muy importante por dos razones, o por más de dos razones, pero sí. Una que me gustaría, bueno, primero estamos hablando de la relación de las dos principales economías del mundo. Sí. Que además... Sumadas, ¿cuánto el PIB de Estados Unidos y el de China? ¿Cuánto debe andar como 33, 34 trillones de dólares. ¿Pero cuánto pesan de...? Debe ser como el 35, 36% de la economía mundial. O sea, un tercio de la economía mundial son esos dos países. Un poquito más. Sí, ok. Pero además de ser las dos principales economías del mundo que arrastran a su entorno y arrastran a la economía mundial, el otro gran polo es la Unión Europea, hoy desafortunadamente sumida en una gran crisis política y económica. Aquí hay un tema que trasciende lo coyuntural, pero lo coyuntural también es céntrico. El tema que trasciende lo coyuntural tiene que ver con la rivalidad entre China y Estados Unidos, que es una rivalidad que ha existido entre las potencias emergentes y la potencia establecida. De hecho, en Harvard hay todo un seminario dedicado a estudiar precisamente lo que se llama la trampa de Tucídides. De Tucídides, claro. Que surgió básicamente cuando esas dos grandes ciudades griegas se enfrentaron, cuando Atenas surgió contra Esparta. Y ese es el modelo que se ha estudiado para tratar de ver qué pasa ahora cuando surge dentro de un sistema de mercado. Siempre ganan las emergentes, ¿no? Bueno, esa es la trampa de Tucídides, ¿no? Aunque Esparta ganó la guerra, pero se destruyó. No, por eso acabó siendo una victoria pírrica. Pírrica, correctamente. Así es. Entonces, este tema de Esparta contra Atenas tiene mucho que ver con el surgimiento de China y en ese momento la hegemonía norteamericana. Pero también hay un tema coyuntural, que es que estamos en un ciclo de expansión de la economía y de los mercados, en un bull market de los mercados, que se acerca ya a 10 años. Completo. Desde julio del 2009 salimos de la recesión en Estados Unidos y desde entonces no ha habido una recesión. La economía ha estado creciendo y los mercados, a través del indicador Standard & Poor's, no han hecho una corrección. Esto en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero en todo el mundo. Bueno, pero te quiero decir que en China entiendo que desde que empezaron las reformas de Deng Xiaoping, en los 90, 89. Sí. Nunca ha habido recesión, ¿no? Propiamente no. Propiamente, por eso, no, pero ellos consideran una recesión 6% positiva. Más o menos. 4,5, 5. Bueno, o sea, están en recesión ahorita. Ya quisiéramos esa recesión. Decrecieron. Sí, y fíjate que, bueno, pero vamos a hablar de la parte de la economía de mercado más el occidente. Sí. Aquí hablamos, en julio estaremos completando 10 años. Sí. Donald Trump el año pasado se sacó una reforma fiscal que le agregó vida al ciclo de expansión. Sí. Estados Unidos creció el año pasado casi 3%. Sí, le echó gasolina. Exacto. Una gasolina extra a lo que ya le habían puesto los bancos centrales en los últimos años. Y un poco terminamos el año con dudas de si marchamos directo a una recesión o no. Y vemos que los parámetros, los mecanismos macroeconómicos, el instrumental que tenemos, política fiscal, política monetaria, como que está un poco agotado. Y aparentemente la administración Trump se saca pues un conejo de la hechicera y dice, va a haber una forma de alargar este ciclo, y esta forma es a través de un acuerdo negociado con China, para que China sea la economía que haga la expansión macroeconómica, y dado su tamaño,
jale a Estados Unidos y vía Estados Unidos pueda jalar al resto del mundo, sobre todo a la economía mexicana, que se vería beneficiada si esto funciona. Pero entonces que nos compre, o sea, lo que quiere Estados Unidos es que le artículos, bienes, servicios los chinos. Así es. Estados Unidos no ha articulado completamente lo que quiere. La visión mercantilista del presidente Trump lo ha llevado a señalar el déficit que de balanza de cuenta corriente tiene Estados Unidos con China como el principal objetivo. Y los chinos le tomaron la palabra y en las conversaciones que están teniendo lugar todavía, han puesto sobre la mesa ofertas concretas. Una muy concreta y que llama mucho la atención ahora que la mencione, es que están dispuestos a comprar a lo largo de los próximos 6 años, incrementar su demanda de productos norteamericanos en 1.2 trillones de dólares. Bueno. Eso es el tamaño de la economía mexicana. Es decir, incrementar la demanda de productos de Estados Unidos en 1.2 trillones de dólares. Luis, ¿cómo ves? Muchos temas. Yo sería más pesimista. Ok. O sea, yo creo que efectivamente la economía de Estados Unidos va a entrar en una fase de desaceleración. Y esa desaceleración va a coincidir con la desaceleración que ya existe en Europa y una que se va a acentuar en China. La pregunta no es tanto si el acuerdo China-Estados Unidos va a evitar eso, en el sentido de un impulso a la economía de Estados Unidos a través de las compras chinas, sino si el ruido del acuerdo entre China y Estados Unidos o el resultado de ese acuerdo va a empeorar las cosas. Porque los chinos, que son un mercado, Estados Unidos es un gran mercado para China. Los Estados Unidos tiene como primer proveedor en el mundo a China y que representa el 21% de lo que Estados Unidos importa. Sí. Pero China representa solamente el 7% de lo que Estados Unidos exporta. En cambio, México representa el 16%. Entonces, esta idea de que China va a reemplazar la demanda de Estados Unidos en grandes volúmenes no es cierta. O sea, eso implicaría una multiplicación por 4 o por 5 de los volúmenes que hoy Estados Unidos le exporta a China. No lo ves. Y Estados Unidos, no tiene la oferta exportable para hacerlo, ni China tampoco tiene la forma de importar esa cantidad de productos de Estados Unidos. Entonces, eso no va a venir. Yo creo que lo más interesante es si la incertidumbre del resultado del acuerdo o la falta de acuerdo va a empeorar la situación macroeconómica internacional. Que ya está afectando, ¿no? Que ya está afectando, ese es el punto, eso es lo que decía Raúl, o sea, ya está afectando, estamos en una situación relativamente vulnerable. La reacción negativa de las represalias y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos primero y por parte de China después como consecuencia a Estados Unidos ya tiene un impacto muy negativo en ciertos sectores. Impacto, por cierto, que en el corto plazo beneficia a México, aunque eso quizá lo hablemos después. Y yo no creo que vayan a encontrar un acuerdo suficientemente atractivo para que cambie la psicología de una desaceleración en la economía de Estados Unidos en los próximos meses. Adolfo. El espíritu neomercantilista de China, ¿no?, que a toda costa quiere buscar superávit comercial con todos, y creo que así está, ¿no? Si revisamos el comercio de China con el mundo, con Estados Unidos tiene un déficit comercial de 408 mil millones de dólares, eso es un montón de dinero, con México tiene uno de 61 mil, y así la lista es grande. Entonces China no va a cambiar el espíritu, es un mercado ¿No muy crees protegido. que vaya? No creo que lo cambie, de hecho hay todo un debate. Digo, ¿no? Si porque los está apretando Trump. Mira, es que sí, pero no creo, porque eso cambiaría un poco la lógica y el sistema de ganancias absolutas en el corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo tiene muy bien diseñado. Además, esto va en contra de la lógica de la arquitectura o de la gobernanza global que ellos llaman. Tienen dos estrategias muy sencillas. La ruta de la seda, que no se le ha comentado. De hecho, hay una invitación para que el gobierno de México vaya a finales de abril a la segunda sesión. Y la otra pero la ruta de la seda va de Asia a Europa. Pero ya hay una oferta. La vieja ruta de la seda, donde harían puentes, dotar de infraestructura, inversión a través de los bancos. Conectar Asia con Europa, ¿no? Pero ya hay una oferta, Italia ya aceptó, por ejemplo, recientemente. Hay una oferta, dentro de 2 semanas se reúnen en Chile, en el contexto de China y América Latina, donde van a ofrecer esta ayuda. Ya se las ofrecieron. Recientemente en el Senado el embajador ofreció la ayuda a México. ¿Pero qué es ayuda? Ayuda es dinero, banca de desarrollo, ya hay bancos en México. Entrar a esta estrategia de cooperación sur-sur o cooperación horizontal para poder dotar de proyectos
proyectos de infraestructura y las capacidades técnicas de China en México. Entonces, una es la ruta de la seda. Ruta de la seda. Dos es el tema de la gobernanza financiera internacional a través del Banco de Reconstrucción o el Banco de Desarrollo en Asia y su banca de desarrollo, ¿no? Que tienen un programa muy ambicioso en términos de cooperación sur-sur y ya lo tienen. Yo el año pasado estuve en Beijing en una invitación, tuve un curso de 3 semanas en la Academia de Comercio Exterior y te das cuenta perfectamente hacia dónde van dirigidas las nuevas estrategias. África, que ya es un mercado cautivo, Europa Central y por supuesto América Latina y el Caribe. Entonces, ese va a ser la estrategia de aproximación y es donde yo creo que lo que tenemos que leer de China en América Latina y en Estados Unidos es, la primera es la confrontación con Estados Unidos y las zonas emergentes que pueden ser de Estados Unidos. Regresemos a Tucídides, porque creo que aquí el tema es un tema de poder. Sí. Tienes dos potencias, una con una estrategia durísima, de largo plazo, porque sí piensan. Trump es un obstáculo temporal. Un obstáculo temporal, pero ellos están pensando en el largo plazo, ¿no? Los chinos. Y tienes un Donald Trump que sí sabe jugar una pieza fundamental, que dice, yo voy a conseguir mis objetivos usando el acceso a este gran mercadote que es Estados Unidos. Es correcto. ¿No? Sí, así es. Son dos potencias que tienen fichas. Los dos tienen mucho. Sí. O sea, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Digo, además de toda la parte de la banca de desarrollo y el impulso de la ruta de la seda, que es importante, pero el pleito en realidad tiene la parte mercantilista, que es Estados Unidos tiene un déficit muy grande con China. China tiene un gran superávit porque es un país con una tasa de ahorro brutalmente alta. Sí. Pero esa es una discusión. Y la otra discusión es la primacía en el desarrollo de la tecnología. Ese es un buen punto. Y ese es un buen punto, muy buen punto. Ese es el debate más importante. Sí. Que también los chinos le están apostando durísimo, Los chinos necesitan un salto tecnológico brutal para llegar a ser viejos no pobres. O sea, el problema que tiene China es que tiene una demografía imposible. Muy jodida, la verdad. Sí. Una pirámide demográfica, digo, es un poco irónico, pero lo que más falta en China es gente joven. Sí. Y entonces, para poder llegar como Japón llegó a ser viejo rico. Y China puede llegar a ser viejo pobre. Pero no lo puede lograr uniendo a países que tienen esa población como Vietnam, como Indonesia, como asiáticos. No, porque no son países que están dispuestos a tener flujos migratorios muy grandes. Los países pero... No, bueno, pueden hacer, digamos, como lo hizo Japón. Sí, outsourcear, digamos. Su base industrial, Japón, la diversificó hacia Tailandia, hacia Taiwán. Eso me refiero. Y hacia Vietnam, etcétera. Eso lo puede hacer China también, obviamente. Pero eso no es suficiente, porque necesitas crear riqueza. Sí. Y entonces la única forma de crear riqueza es incrementar tu productividad en 5 o 6 veces en los próximos 15 años. Sí. Y eso implica un salto tecnológico. Pero sí veo... Y entonces la visión de China es capturar el liderazgo tecnológico en el mundo a través de la inteligencia artificial, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el desarrollo del Internet, etcétera. Sí. Y entonces la supremacía, el pleito por la supremacía industrial viene no tanto del Midwest de Estados Unidos, sino California contra la costa este de China. Y ese es el pleito en el que estamos embarcados. ¿De quién gana la parte tecnológica? ¿De quién gana la parte tecnológica? A ver, si gana Google o Alibaba, digamos, ¿no? Sí. Esa es la discusión. Sí. Yo creo que hay, y ha quedado muy claro en esta mesa, muchos temas de diferentes dimensiones, pero voy a abordarlo, pero quisiera volver un poquito a una parte de tu pregunta. ¿Cómo opera? Primero la pregunta es, ¿habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Yo soy de los que piensa que sí lo habrá. El acuerdo de corto plazo comercial que están negociando. Creo que lo habrá. Y el otro tema es si va a funcionar como se está anunciando. Sí. Son dos temas diferentes. Sí. ¿Por qué pienso que lo habrá? Porque pienso que Donald Trump, en este momento, su principal incentivo es ganar la reelección. Y él necesita cargarse esa medallita, ponérsela, como el único presidente reciente que ha logrado sentar en la mesa a los chinos a negociar y supuestamente haciéndole grandes concesiones. Ahora, ¿Supuestamente? Bueno... No, es que los chinos, es como el TEMEC. O sea, tú cambias el tratado, pasas del peor al mejor del mundo. Sí. Y el cambio es marginal. Es correcto, es correcto. Por eso, entonces con China puede ser lo mismo. O sea, exactamente. Ahora, yo creo que va a haber acuerdo, para hacer una propuesta concreta.
El otro tema es cómo va a funcionar. Luis mencionaba algo muy importante, que China ha tenido y tiene una alta tasa de ahorro y por lo tanto se traduce, a pesar de que tiene un alto coeficiente de inversión, se traduce en un superávit estructural de su cuenta corriente. Sí. Pero eso ha cambiado. Desde en los últimos 10 años de esta expansión, China pasó de tener un superávit de cuenta corriente de casi 10 puntos del PIB. Eso quiere decir... No, enorme. Eso quiere decir que para que China operara necesitaba que el resto del mundo comprara 10% de su economía neto. Sí. A tener en este momento equilibrio en la cuenta corriente. Ah, ya no tiene superávit a nivel agregado. El superávit lo tiene con Estados Unidos. De hecho, para China... Pero entonces están comprando. No, la demanda doméstica en China es la que ha generado el crecimiento de los últimos 10 años. O sea, China... ¿A quién le compran, por ejemplo? A todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo. A México no, ¿eh? Bueno, muy poquito. 7,000 millones de dólares. Sí, de acuerdo, pero le compran a todo el mundo. Pero o sea, le compran a Japón, a Corea, le compran a Corea, a Taiwán, a algunos países, a todos los vecinos de Asia. Hay una diferencia entre el déficit comercial y el déficit de cuenta corriente. Sí, claro. Correcto. Ahora, ¿qué va? Los chinos, entonces lo que voy es, los chinos sí han estado cambiando su modelo de desarrollo, alejándose un poco del mercantilismo sin abandonarlo y enfatizando el crecimiento de la demanda doméstica. Yo creo que hoy a Xi Jinping le conviene pactar con Estados Unidos, ceder parcialmente a Trump, que ir a una guerra comercial. Y a Donald Trump le conviene cerrar un acuerdo con Xi Jinping. Entonces yo creo que va a haber acuerdo. Ahora, ¿funcionará o no funcionará? Hay dos formas, y es importante entender cómo funciona esto. Puede ser un tema nada más de desviación de comercio. Es decir, los chinos tienen demanda suficiente y simplemente cambian el proveedor. Le dejan de comprarle a Europa, petróleo, a Arabia Saudita, a Irán, a Brasil, a Argentina, y le compran a Estados Unidos. Eso lo único que cambia es... Pero le conviene a Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos, pero es un juego de suma cero y te va a crear problemas con los otros países que le dejes de comprar. Okay. Cambias el enemigo, claro, son más débiles que Estados Unidos. Sí. El otro es el tema de si Estados Unidos tiene capacidad o no, que Luis lo mencionó. Estados Unidos está al final de un ciclo de expansión con una tasa de desempleo de 3.8. Sí, ya no hay. No se ve que haya mucha capacidad, pero aquí... Y ahí podría entrar México. Pero ahí es donde yo voy a ese punto. Ahí voy a ese punto. Vamos a hacer una pausa y le dedicamos el último segmento a las implicaciones para México. Regresamos en un momento más. Bueno, vaya debate que estamos teniendo en la guerra comercial entre Estados Unidos y México, y ahora vamos, Estados Unidos y China, y ahora vamos a hablar precisamente de las implicaciones para México, porque decía Raúl Feliz que Estados Unidos no tiene la capacidad productiva para, en caso de que lleguen a un acuerdo, exportarle más bienes y servicios a los chinos, y ahí entraría México, Adolfo. Sí, bueno, es la gran discusión, qué hacer con China, seguir con un comercio como el que se ha dado en el contexto de la OMC, firmar un tratado de libre comercio que profundizaría más el déficit comercial, firmar un acuerdo de complementación económica con para México, o bien esperar lo que va a suceder con el tratado de libre comercio, porque hay una cláusula en el tratado de libre comercio en donde es la 3032, ¿no? El TEMEC. Hay una cláusula, 3032, me parece que es el 3032, donde algún país de la región norte que esté dispuesto, que quiera empezar a firmar un acuerdo de libre comercio con otro país y que no sea considerado economía de mercado, tendrá que avisar a los otros para poder tener... Está pensando en China. Está pensando en China, pues quieren protegerse. Pero lo que no pensaron es que también nos prohíbe negociar con Cuba. Efectivamente. Importantísimo, importantísimo. Sí, pero en el contexto del gobierno actual. Bueno. Claro. Pues ese es el debate. SEADE no se dio cuenta. Porque además somos economías competitivas en muchas áreas, ¿no? Manufacturas. Lo que podríamos buscar es un comercio compensado a través de la importación de bienes de capital para poder robustecer esas maquinarias o esos productos que se necesitan para insertarnos en el comercio. Sí, por ejemplo, ya están produciendo mucho más
más robots, entiendo, Sí, ¿no? Los sí, chinos. sí, sí. Pero a ver, si se logra este acuerdo entre Estados Unidos y China, ¿México se podría ver fortalecido, Luis? Bueno, Estados Unidos para competir con China necesita a México. Ok. Independientemente de... Es un hecho. Es un hecho. Sí. O sea, Estados Unidos no es competitivo en el ámbito internacional y en Asia menos sin México. ¿Por el tema laboral? Por el tema de la escasez de recursos. O sea, Humanos, sobre todo, ¿no? Y lo mismo es al revés. O sea, Canadá, México y Estados Unidos se complementan, porque Canadá, digamos, es rico en naturaleza, Sí. Estados Unidos es rico en capital y México es rico en trabajo. Sí. Si lo vieras así Sí, sí, globalmente. factores de la producción. Todos juntos Sí. somos mega competitivos. Sí. ¿no? Entonces, lo que va a salvar al TEMEC, al TLC, al final del día, es la política interna de Estados Unidos y el hecho de que América del Norte junta es mucho más competitiva con respecto a China. Entonces, México tiene que apalancar eso para presentarse en Washington como la solución a las dificultades que tiene Estados Unidos con Para China. aprobar primero que nada el TEMEC. Sí, pero es que la visión nueva del TEMEC debería ser, si tú negociaste el Telecan para incrementar el comercio entre los tres, el TEMEC debería ser plataforma para Competir. Bueno, pero eso era el para TPP. Asia. Eso era el TPP. Claro. Lo platicamos aquí, No, sin Luis. duda. Bueno, Claro. pero ese es pero desde el punto de vista discursivo es muy importante. Ahora, en la medida que haya fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, México se beneficia por tres razones. Una, porque tú puedes sustituir a Estados Unidos en China. Sí. Podemos sustituir a China en Estados Unidos. Y además nosotros podemos importar productos chinos para luego manufacturarlos en México y exportarlos. O sea, esta guerra comercial le fortalecería... La incertidumbre. Le ha beneficiado No, ya. ya le ha beneficiado. Sí. La incertidumbre y el hecho de que las empresas tengan que diversificar el riesgo chino Sí. favorece a México porque México es el mejor instrumento para la diversificación del riesgo chino en el mundo. A ver, Raúl. Sí, mira, Luis, lo que señala, a yo lo entender es que, bueno, ya sea que haya acuerdo o no haya acuerdo, México puede ser un ganador en esta relación. Pero yo me quisiera concentrar en si hay acuerdo. Ok. Si hay acuerdo... ¿Que tú crees que sí va a Yo haber? creo que va a haber acuerdo. ¿Cuándo? Porque ya las fechas son importantes. Ahorita tal vez el tema más importante de la discusión es dónde va a ser, porque el señor Trump quiere que sea en su resort en la Florida y los chinos quieren que sea algo serio y que sea una visita de Estado en Washington. Sí. Parece que ese es el último tema que se está discutiendo. Sí. Mira, yo Digo, creo... porque entiendo que ya entra una nueva ronda de aranceles si no llegan a un acuerdo. Bueno, se suspendió. Por eso Entraba suspendió, el 1 pero de hasta marzo. cuándo. Pero hasta que haya negociación. no pusieron... Mientras haya negociación, Ok. mientras los tweets del presidente Trump sean optimistas sobre el tema. Ok. Fíjate, yo creo que sí va a haber un esfuerzo que va a ser parte desviación de comercio y parte creación de comercio, porque creo que los chinos sí van a estimular la demanda doméstica más y van a irse, y eso es algo sin precedente en los ¿Puede? últimos... Sí, pueden. Sí tienen capacidad. Porque yo lo que sé es que están muy endeudados. por lo menos. No creo que agregadamente lo sean. Yo creo que lo van a hacer, lo están haciendo ya. Y creo que se van, y algo que yo veo es que en los próximos 5 o 6 años China va a ser un país con déficit de cuenta corriente. Es decir, el crecimiento va a estar basado marginalmente en la demanda doméstica y China va a comenzar a tener un déficit de cuenta corriente que va a tener que fondear en los mercados. Para lo cual Pero tiene, ¿no? Tiene superávit financiero, ¿no? No, pero Todavía. está en equilibrio. El año pasado en equilibrio. la balanza de cuenta corriente fue equilibrada. Este año tal vez no, pero el próximo año y los que vienen Pero tienen muchas reservas, ¿no? tienen 3.1 trillón de dólares en Por eso, reservas para manejar esto. billones en castellano. Pero lo que voy es, yo creo que sí va a haber un estímulo en China y que la demanda que habrá hacia Estados Unidos, una parte será desviación de comercio, una parte será creación real de demanda. Sí. Y Estados Unidos va a responder inicialmente porque inicialmente va a intentar producir más y se va a enfrentar con las restricciones de oferta. Entonces, posiblemente esto Y ahí vuelva a subir la inflación, que ahora va a la baja. Sí. Tal vez esto pueda traer a la Fed de nuevo a subir tasas dentro de un año y medio. Sí. Y Estados Unidos va a necesitar el mercado de México de manufactura para abastecerse. Entonces yo lo veo positivo para México si hay un acuerdo y va en esta dirección.
No, sí. Digo, si China se mueve a un déficit de cuenta corriente, va a comprar menos bonos del Tesoro de Estados Unidos. También. Correcto. Lo que incrementaría quizás la tasa de interés, ¿no? Exacto. En Estados Así Unidos. es. Entonces, Ya no habría tanta demanda. Yo tiendo a ser más pesimista. O sea, yo creo que la economía mundial está en una situación donde la probabilidad de una desaceleración no es menor y las diferencias entre Estados Unidos y China que no se van a resolver con el acuerdo. Porque seguramente encontrarán un acuerdo porque Trump tiene un incentivo para hacerlo en una etapa preelectoral, pero las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos van a seguir porque son estructurales y van a seguir mucho tiempo. Y México se puede beneficiar en ese contexto. De fricción. Si en América del Norte se interpreta el papel de México como una contribuyente positiva a la competitividad de la región con respecto a China. Puedo hacerles una pregunta que a lo mejor es incómoda, Adolfo, pero aquí estamos bajo el supuesto de que la economía china está muy sólida, pero yo luego leo unas cosas que dices, hijo, mano, yo no sé qué hay allá adentro, en los balances de los bancos, en ciudades fantasma que construyen, pero que no están... O sea, sí, no es una economía de mercado con la transparencia suficiente para decir, hijo... Y leía un artículo el otro día, por ejemplo, en el Economist, que decía, pues también eso le pasó a la Unión Soviética, ¿eh? Sí. O sea, la Unión Soviética subió mucho el crecimiento, pero cuando tenía que dar el salto... Ese es el punto. De la trampa de los países de renta media a ricos, no la pudo dar la Unión Soviética, porque estaba llena de elefantes blancos y de burocracia y de sobre todo opacidad y corrupción. Bueno, eso es un tema de la corrupción, lo han manejado, han sido muy categóricos. La pena de corrupción es fusilamiento, ¿no? Sí. Recientemente se trajeron a no sé cuántos hombres de negocios que estaban en un país vecino en la central, 110, y a los 110 los mataron. Pero ¿no? ¿qué tan sólida? Mira, no es un gigante con pies de... El problema es que son datos del gobierno chino, ¿no? Y algunos lo maneja los organismos internacionales. Cuando tú viajas por China sí te das cuenta, ves estos pueblos fantasma, que ves también una derrama económica, ves una clase emergente. Ellos pronostican para el 2030 tener otros 200 millones de clase media, sumados a los 300 millones, van a tener 500 millones de clase media, y esto lógicamente va aparejado de la marca china, de la expansión, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro porque sí veo ciertas anomalías, veo cierta vulnerabilidad de la economía china. Yo he estado haciendo trabajo sobre la cooperación de China hacia los países emergentes, y cuando envié el trabajo a una revista china no estuvieron de acuerdo con los datos, pues porque claro, no eran de ellos. Pues sí. ¿No? Entonces eso te da un indicador de ver si realmente... De verdad es una potencia emergente, pero ¿qué tan...? Digo, porque, a ver, yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, tuve el privilegio de hacerlo en los años 90, lo mismo decían de Japón. Leo, ¿te salió... ¿O no? El espíritu neoliberal. Otra vez. Qué raro. No entiendes la civilización asiática. No entiendes que puede haber un desarrollo sin democracia liberal. O sea, es difícil para un neoliberal entenderlo. Pienso. ¿Es de verdad entonces? No, a ver. No, pero eso ¿Es de verdad? No, la pregunta importante es exactamente. Si tú puedes tener un salto tecnológico en una ciudad que no es completamente libre. Esa es un poco la pregunta. Entonces, muy buen tema. Entonces regresas a ver, le salió lo neoliberal también. Regresas a la tecnología. Sí. O sea, va a poder China convertirse en una fuente de desarrollo tecnológico y no solamente, digamos, en un copista. Déjame darte ahí. Esa es la pregunta. Porque la Unión Soviética en su momento... No pudo. No, pero sí tenía unas tecnologías. No, tuvo ciencia, no tuvo tecnología. Tienes desarrollo científico, pero no innovación. A eso voy. Déjame les cuento una anécdota que me parece o sea, buenos jugadores de ajedrez. Pero muy malos productores de bienes. Es que eso es exacto. Esa ciencia no la llevaban al mercado. No, la llevaban al ajedrez. De las matemáticas. Una anécdota de un embajador mexicano que llegó con el canciller y le dijo, le voy a decir cuál es el problema en la Unión Soviética. Ve ese teléfono de ahí, sí. En ese teléfono lo levanto y hablo con la estación espacial, con los astronautas rusos que están allá arriba de la estación. Ve ese otro teléfono, ese teléfono es un teléfono, una línea local, lo agarro para hablarle a mi mujer a la casa y no sirve. ¿No? Claro. Esa es la diferencia. Sí, pero fíjate que esa diferencia, Leo, es interesante porque los chinos han estudiado el fracaso de la Unión Soviética. O sea, Xi Jinping es un experto en ese tema.
No, la Unión Soviética efectivamente creció en base a la acumulación de capital, o sea, fábricas cada vez más grandes, sí. Un coeficiente de inversión enorme. No es el caso chino. Los chinos han venido reduciendo su coeficiente de inversión, por eso es que hoy la cuenta corriente está equilibrada y se va a mover hacia un déficit. Los chinos entienden que tienen que mover su economía a lo que ellos llaman un equilibrio más balanceado. Y están tratando de no repetir los errores que la Unión Soviética cometió. Hoy por hoy, en algunas tecnologías, por ejemplo, en una serie de journals técnicos, hoy los papers de los chinos son los más citados. O sea, China tiene una estrategia científica. Creo que tiene razón Luis, pero sobre entonces, si van a poder dar el salto. La respuesta es afirmativa. No sabemos, no lo sabemos por eso, si van a dar el salto. El principal temor de Estados Unidos con respecto a China no es el temor de Trump mercantilista. El principal temor, el temor real de Estados Unidos es que China los rebase tecnológicamente. Y entonces, digamos, el acuerdo que va a tener más estabilidad en el largo plazo entre China y Estados Unidos es un acuerdo en materia de tecnología, no en materia mercantilista de véndame más o te compro menos. Y ya no sabemos qué día, y eso pasa por el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Efectivamente. Y por eso el centro de la discusión es California y no Detroit. 2035 Rápido. lo están viendo, 2050 estarán arriba de Estados Unidos tecnológicamente en términos del PIB y en términos de ingresos per cápita. Es que yo te lo juro que nos Eso yo no creo. eso decían de Japón. Eso yo no creo. Te lo juro, a Japón Sí, va a rebasar a Estados Unidos. Bueno, eso lo decía... Y los bancos traían una deuda de acuerdo. espantosa y no se han recuperado. Seguramente habrá en algún momento una crisis, seguramente, que no se va a poder evitar, pero no creo que el desarrollo chino sea una quimera o una mentira. Creo que estamos viendo un experimento, como no hemos visto en la historia de la humanidad, de desarrollo y de un modelo que tendrá que demostrar si puede emerger como el triunfador en este conflicto de Tucídides. Pero Bueno, si no lo hemos visto, Tucídides no es útil. Bueno, ahí está. Buenísimo debate. Gracias, Adolfo, gracias. Luis, Raúl. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.